Capítulo 11 Maestro Académico Dugan. Tras inscribirse, los demás estudiantes se mostraron algo entusiasmados, como si el simple hecho de poder bajar fuera un honor. A veces la gente es así. No se preocupa por tener demasiado o demasiado poco, sino por la desigualdad. Al darse cuenta de que la gente de arriba podría sufrir un trato peor que el suyo, una expresión de alegría apareció en el rostro de todos. Sin embargo, el fuerte golpe en la puerta del edificio los devolvió rápidamente a la realidad. Estallido. 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 Tal vez presintiendo que la comida estaba más cerca, el escarabajo negro que estaba fuera de la puerta atacó con mayor fuerza. Este sonido poderoso, como un tambor que anunciaba su perdición, impactaba continuamente los corazones de todos. Todos estos estudiantes, a excepción de Dugan, quisieron instintivamente alejarse de la puerta de hierro. Vayan todos a mover las cosas, todos los objetos pesados de los dormitorios del primer piso, tráiganlos aquí. Dugan dijo, mientras se dirigía a la puerta de hierro para inspeccionar su estado. Sabía que esa gente no se atrevería a acercarse a la puerta, así que fue él mismo. La cerradura estaba bien, y la puerta también, pero en las bisagras que conectan con el marco de la puerta, 2 clavos se habían salido de un lado y 3 del otro, y los 3 restantes parecían estar a punto de salirse. Hecho en China, lo miró con un alivio secreto. Por suerte, es de fabricación nacional. La calidad es bastante buena. Poco después de su reflexión, un estudiante movió un armario metálico de aproximadamente 1 metro de altura. Ponlo aquí, dijo Dugan, señalando el lugar junto al marco de la puerta. Sin embargo, las 2 personas que llevaban el armario se detuvieron, mirando la puerta con mucha vacilación. Al vislumbrar las piernas del escarabajo negro a través de la rendija, inmediatamente se estremecieron. Tras esto, otros que llevaban objetos también se detuvieron. No se atrevieron a acercarse a la puerta de hierro, aunque sabían que los escarabajos negros estaban afuera y no podían entrar por el momento, seguían teniendo miedo. Al ver esto, Dugan no los obligó. Dio un paso al frente, levantó el armario con ambas manos y comprobó que no era tan pesado como esperaba, levantándolo con facilidad. Su fuerza física, en efecto, había aumentado. Aunque no era tan fuerte como después de su transformación, superaba con creces la de una persona común. Sintiendo su fuerza, cargó 2 armarios, uno en cada mano, y caminó hacia la puerta. Etui. Dugan escupió a los insectos que estaban afuera a través de la rendija central de la puerta, y luego colocó un armario contra cada marco de la puerta. Entonces, se paró en medio de la rendija de la puerta, bloqueándola con su cuerpo, presionando contra la puerta con ambas manos, y gritó. Yo la sostendré aquí. Dense prisa y muevan las cosas. Después de que hizo esto, la timidez de los estudiantes disminuyó considerablemente. Aunque los golpes seguían siendo frecuentes, al no poder ver a los escarabajos negros, todos perdieron temporalmente su fuente de miedo y, uno por uno, dieron un paso al frente, moviendo lo que consideraban objetos pesados. Sin ropa. ¿Eres idiota? ¿Para qué traer un vaso de agua? ¿Es para que yo beba? Dugan estaba parado en la puerta, rugiendo repetidamente, regañando. Objetos pesados, ¿entienden? Traigan las cosas grandes. Si no, vayan a buscar libros. Los 2 armarios de la puerta seguían vacíos. Si estuvieran llenos de libros, pesarían bastante. En cuanto terminó de hablar, los estudiantes se apresuraron frenéticamente y, tras coger los libros, se agacharon y los metieron a la fuerza en los armarios. En poco tiempo, ambos armarios metálicos estaban llenos. Fuera de la puerta, al percibir que la comida estaba al alcance, los escarabajos negros se descontrolaron, pasando de su anterior comportamiento delicado de llamar a la puerta uno por uno a un enjambre que se abalanzó hacia adelante. Aunque la puerta no era lo suficientemente ancha como para soportar un gran impacto simultáneo, había suficientes insectos como para que incluso la fuerza transmitida por sus colisiones mutuas hiciera que el cuerpo de Dugan, presionado contra la puerta, se balanceara hacia arriba y hacia abajo. Esto no puede ser. Dugan se dio cuenta de que, sin transformarse, no podría contenerlo con su fuerza actual, y rápidamente gritó. Rápido, traigan una cama. Oh, oh, oh. Todos dejaron rápidamente sus cosas y se pusieron a mover una cama a toda prisa. Empújalo contra los armarios. Dugan dijo, haciéndose a un lado para dejar espacio para que pasara la cama. Pronto, todos colaboraron para empujar la litera doble hasta la puerta. ¡Alto! Sin que Dugan tuviera que gritar, los demás estudiantes comenzaron a empujar la cama con fuerza de forma consciente. No traigas a demasiada gente. Se desperdicia la fuerza. 4 o 5 personas sujetan la cama, y los demás siguen moviendo cosas. Tira esos libros sobre la cama.
Dugan, aprovechando el impulso del empujón de todos, saltó instantáneamente sobre los armarios, presionando contra la puerta mientras gritaba. Tráiganme 2 armarios más, pásenlos por el medio de esta cama. Los armarios metálicos medían poco más de 1 metro de altura, así que apilar 2 más en la entrada no supuso ningún problema. Con el apoyo de estos objetos, el valor de los demás también aumentó significativamente. Varios muchachos continuamente llevaban armarios cerca de Dugan y se los entregaban. Dugan abrió las puertas del armario y apiló los 2 armarios metálicos uno por uno encima de los otros 2. Esta vez no hizo falta que diera instrucciones. Los demás alumnos, muy conscientemente, cogieron libros y los metieron en esos 2 armarios. Tras los esfuerzos de todos, la puerta de hierro del primer piso quedó completamente bloqueada. Incluso al final, incluso sin que nadie empujara la cama, la puerta ya no se podía mover. No faltaba trabajo. La zona estaba ahora repleta de una montaña de libros, y una simple mirada no revelaba nada más que libros. ¿Cuántos libros hay aquí, aproximadamente? Tras acomodarse, Dugan también se relajó mucho y preguntó con naturalidad. En ese momento, la expresión de todos se relajó. Aunque tenían la cara cubierta de sudor, una sonrisa iluminaba sus rostros. Debería haber unos cuantos miles. Sin duda, hemos vaciado los libros del primer y segundo piso, y también hemos movido bastantes del tercer piso. Dugan sonrió y asintió, elogiando. Todos hicieron un gran trabajo, trabajaron muy duro. En ese momento, alguien seguía algo preocupado. Dugan, ¿podrá aguantar esto? Sí, vamos a tener que seguir reservándolo aquí. Aunque la puerta estaba bloqueada, la idea de estar separados de los insectos por una sola pared seguía provocando escalofríos a todos. Los labios de Dugan se curvaron ligeramente y dijo con calma. Los libros de texto escolares generalmente usan papel offset a doble cara de la edición 3+157, con una sola página A4 que pesa 80 gramos. Los libros de texto suelen usar el formato 16 no, cada libro probablemente tiene entre 300 y 400 páginas, aproximadamente entre 700 y 800 gramos, lo que equivale a poco más de 1 libra. Todos lo miraron atónitos, como si estuvieran impresionados por algo que no terminaban de comprender. Miró la montaña de libros y, en medio de las expresiones de desconcierto de todos, dijo con calma. Incluso si esta pila de libros tiene 3000 volúmenes, eso es casi 2 toneladas de peso. La puerta de hierro tiene aproximadamente 2 metros de ancho y alto, con un área de 4 metros cuadrados. Basándonos en el tamaño de las cucarachas, sabemos que su punto de impacto es su cabeza, lo que significa que el área de soporte de fuerza de la puerta es como máximo 1 metro cuadrado. Según la fórmula de la fuerza de impacto, Ft igual mv, y según mi juicio aproximado del contacto con ellas, V igual 12,34 metros barra segundo, m es aproximadamente 500 kilogramos, t igual 0,5 segundos, lo que da F igual 12.340 n dado que 1 kilogramo igual 9,8 n, se calcula que la fuerza de impacto de las cucarachas es de 1259,2 kilogramos, que son 1,2 toneladas. Y la puerta de hierro de nuestra escuela, según las normas, puede soportar al menos 2 toneladas de fuerza de impacto. Además, tenemos casi 2 toneladas de libros aquí. ¿Crees que aguantará? Santo cielo, Dios mío, eso es increíble. Dugan, tú también eres un estudiante sobresaliente. Todos lo miraban con admiración. Jeje. Dugan sonrió levemente, sin decir nada más. ¿El mejor estudiante? Todo lo que acababa de decir era inventado, solo para reducir su miedo a las cucarachas. Capítulo 12 Nuevos errores. Círculo Polar Ártico, Base Waguo, Centro de Mando. Deberías descansar un rato. No te conviene esforzarte demasiado, dijo Li Mingzi con cierta preocupación. Desde que llegó en avión, Yao Zhenguo no había pegado ojo ni una sola vez. Aunque ya eran las 2 de la madrugada, seguía sin salir del centro de mando. Al oír las palabras de Li Mingzi, negó lentamente con la cabeza y dijo directamente. El mundo ha sufrido un cambio tan grande, y los ciudadanos de Waguo están siendo invadidos por bestias exóticas. Nuestros soldados están luchando en el frente. ¿Qué importa mi tiempo de descanso? No intentes convencerme. Simplemente informa de las noticias directamente. Al ver su actitud resuelta, Li Mingzi suspiró y dejó de intentar persuadirlo, informando. En efecto, hay un nuevo acontecimiento. En el hemisferio occidental, han aparecido nuevos insectos exóticos en más de una docena de pasajes espaciales. ¿Nuevos insectos exóticos? Las pupilas de Yao Zhenguo se contrajeron, y un presentimiento de mal augurio surgió en su interior. Li Mingzi asintió con expresión seria y le entregó una fotografía a Yao Zhenguo.
Es un insecto volador, una fusión de mantis religiosa, libélula y mosquito. Posee alas que vibran a altas frecuencias, lo que le permite alcanzar velocidades de vuelo cortas de hasta la velocidad del sonido. Sus extremidades delanteras, excepcionalmente afiladas, pueden seccionar fácilmente incluso el cráneo humano más duro. Además, tiene un aguijón muy afilado en la cola, capaz de penetrar placas de acero de 2 centímetros de espesor. Su alimento preferido es la médula cerebral humana. El Departamento de Ciencia e Investigación lo ha denominado provisionalmente mantis voladora. La respiración de Yao Fengguo se entrecortó y su rostro se tornó sombrío. Continuó preguntando, ¿y qué hay de su altitud de vuelo? Los expertos estiman que esta criatura solo puede volar hasta un máximo de 1000 metros, pero normalmente opera en un espacio aéreo que no supera los 500 metros. ¿Han aparecido pasajes espaciales dentro de las fronteras de Waguo? Aún no. Lo entiendo. Notifiquen esta información a las líneas del frente lo antes posible para que todas las regiones militares puedan prepararse con antelación. ¿Sí? Estallido. Los chicos acababan de cerrar la puerta del dormitorio cuando se oyó un fuerte golpe en la habitación de al lado. Al mismo tiempo, se escuchó un coro de gritos femeninos. Es el dormitorio de chicas. Alguien gritó, indicando la fuente del fuerte ruido. Esta vez Dugan no dudó. Mientras subía corriendo las escaleras, gritó. Voy a comprobar. Ustedes quédense aquí y vigilen. Poco después de llegar al tercer piso, saltó directamente por la ventana. Efectivamente, la entrada al dormitorio femenino contiguo ya había sido destrozada por los escarabajos negros, y estos intentaban colarse dentro. En el instante en que aterrizó, su cuerpo desgarró su ropa y su tamaño aumentó al instante. Con un bang. Se impulsó ligeramente del suelo y saltó de nuevo, ¡zas! Lanzándose al tercer piso del dormitorio de chicas. Corrió rápidamente hacia la escalera e inmediatamente exhaló un suspiro de alivio. Observó que los insectos que se encontraban abajo, debido a su excesiva longitud y a los duros caparazones de sus lomos, estaban atascados en la esquina entre el primer y el segundo piso. Calculó a grandes rasgos y se dio cuenta de que, si estos insectos fueran más listos, aún podrían levantarse rodeando la pared. Inmediatamente volvió a ponerse nervioso. En un pasillo así, no tenía armas, e incluso si se transformaba, no podría matarlos. Sin perder tiempo, subió rápidamente al quinto piso. No había nadie en el pasillo y los gritos anteriores ya no se oían. Sin pensarlo mucho, subió unos escalones más, llegó al sexto piso, miró a izquierda y derecha y comprobó que seguía sin haber nadie en el pasillo. Solo entonces se dio cuenta de que todos estaban en sus habitaciones. ¿Qué hacer? A Dugan se le ocurrió rápidamente un plan. Correría hasta el edificio experimental, recuperaría el pilar de hierro y luego encontraría la manera de atraer a los insectos al exterior. Definitivamente no podía pelear en el pasillo. El pilar de hierro no podía ser manejado con eficacia, por lo que no tendría ninguna ventaja. Descartó ese plan en cuanto se le ocurrió. Estaba allí para salvar personas, no para matar insectos. Incluso si tuviera que matarlos, no tendría ventaja en este lugar. Pensando en esto, Dugan gritó en voz alta. Soy Dugan, miembro del comité deportivo de la clase 8, grado 1. Estoy aquí para salvarlos. Salgan rápido. Tras gritar una vez, aparte del chisporroteo de los insectos frotándose contra la pared del segundo piso, nadie le respondió. Frunció ligeramente el ceño. Tras pensarlo un instante, gritó rápidamente de nuevo. Soy el gigante que acaba de transformarse. Estoy aquí para salvarte. Me voy de aquí en un minuto. Poco después de que terminara de gritar esta vez, se abrió una puerta. Dugan. Giró la cabeza y vio a Wang Jixuan, el miembro del comité de estudios de su clase. Él rápidamente hizo un gesto con la mano, ven aquí rápido. Wang Jixuan ya había pensado que el gigante le resultaba familiar, y tras oír esas palabras, le creyó de verdad. Al ver su llamado, no dudó ni un instante y corrió rápidamente hacia él. Dugan señaló rápidamente la escalera de hierro que colgaba en el aire en la pared en medio de la escalera y dijo, sube rápido, hasta la azotea. ¿Eh? No digas Subir significa sobrevivir. Dugan planeaba dejar que estas chicas subieran primero a la azotea, y luego, ya fuera que las llevara al dormitorio de los chicos o volviera a luchar contra los insectos, no se detendría ante nada. No puedo levantarme. Wang Jixuan lo miró con impotencia, extendiendo una mano que aún estaba a cierta distancia de la escalera. Estas escaleras, hechas de barras de refuerzo, se dejaron específicamente para los trabajadores que instalaban cables de red y paneles solares, y estaban bastante altas del suelo. Dugan ni siquiera lo pensó.
Dio un paso adelante, se agachó rápidamente, agarró las piernas de Wang Jixuan y luego se puso de pie, levantándola para subirla a la escalera. Arriba. Sube rápido. Aunque Wang Jixuan estaba desconcertada, no podía permitirse el lujo de pensar demasiado. Rápidamente agarró la escalera y subió, usando tanto las manos como los pies. En ese momento, otras chicas también abrieron sus puertas y salieron. Tu Gan gritó con fuerza. Los insectos están atrapados en el segundo piso. Vengan rápido y suban primero a la azotea. Impulsadas por su tono ansioso, varias chicas corrieron inmediatamente hacia él y lo alcanzaron rápidamente. Sin decir palabra, se agachó y se puso de pie de nuevo, uno tras otro, enviándolos a todos a subir por la escalera. Cuando la última chica subió a la escalera, Tu Gan preguntó rápidamente. ¿Cuántas personas hay en el dormitorio de chicas? Aunque no los había contado específicamente, habían subido 4 o 5 personas, pero debía haber más en la residencia femenina. No lo sé, todavía hay gente en las residencias. La chica de arriba era como una escaladora profesional. Ni siquiera había terminado de hablar cuando ya había trepado hasta la azotea. Estallido. En ese preciso instante, se oyó un fuerte estruendo al final del pasillo. Tu Gan dio 2 pasos hacia afuera, bajó la mirada y sus pupilas se contrajeron repentinamente. Vio que los escarabajos negros, que habían estado atascados en el segundo piso, parecían haberlo resuelto finalmente. Estaban subiendo en diagonal, uno por uno, ya habían pasado el tercer piso y se dirigían hacia el cuarto. No hay tiempo. Hay insectos. Tengan cuidado. Llegados a ese punto, aunque hubieran querido salir, ya era demasiado tarde. Aún así, nadie le respondió, pero ya no le importaba. Los que confiaban en él ya habían subido. Los demás podían valerse por sí mismos. Tras gritar, se sobresaltó, agarró la escalera de arriba y subió rápidamente. Cuando llegó a la azotea y miró hacia atrás, descubrió que Black Beetle ya había subido a la esquina entre el quinto y el sexto piso, y seguía sin oírse ningún ruido a ambos lados del pasillo, como si realmente no quedara nadie en las residencias estudiantiles. Capítulo 13. Chantaje moral a compañeros de clase se acabó. Esos bichos han derribado la verja de hierro del primer piso. No, mi puerta está cerrada con llave desde adentro, no pueden entrar. ¿Alguien está gritando? Tu Gan. ¿Es ese el tonto miembro del comité deportivo? ¿Es un gigante? ¿Está aquí para salvarme? Entonces debería salir. No puedo ir. ¿Cómo podría venir a salvarme? Un momento, de verdad no voy a salir. ¿Y si de verdad me salva? De ninguna manera, si salgo, probablemente me empujará hacia los insectos para que me los coma, ¿verdad? Se han ido, están aquí. Mu Chuxue se estremeció, escondiéndose bajo su edredón, con su hermoso rostro completamente pálido. En su interior, seguía autohipnotizándose. Estos bichos, seguro que no saben que hay gente en este edificio, ¿verdad? No deberían saber que estoy en esta habitación, ¿verdad? Chisporroteo, chisporroteo. Fuera de la puerta, oyó el sonido de insectos arrastrándose. Al ver que no se detenían en su puerta, Mu Chuxue suspiró aliviada. Justo en ese momento, se oyó otro sonido de insectos arrastrándose desde fuera de la puerta. Sisle sisle. Ve rápido, no te detengas, vete, aquí no hay nadie. Mu Chuxue rezó sin cesar en silencio, pero entonces la ley de Murphy se hizo presente. Le aterraba que el insecto se detuviera, y, efectivamente, el insecto que estaba fuera de la puerta se detuvo. El corazón le dio un vuelco a la garganta y contuvo la respiración, sin atreverse a mover un músculo. Se irá, ¿verdad? Golpear. Un fuerte golpe contra la puerta sobresaltó a Mu Chuxue, quien apretó aún más la manta. Al mismo tiempo, ya no pudo contener la respiración y comenzó a jadear rápidamente. Lo cerré con llave, no puede entrar. Lo cerré con llave, no puede entrar. Ni siquiera ella creía lo que estaba diciendo. Estos bichos podían abrir a la fuerza la puerta de hierro del primer piso, por no hablar de la puerta de madera de una habitación de residencia estudiantil. Si hubiera salido cuando llegó Dugan, ¿habría sobrevivido? Si solamente, los dormitorios masculinos y femeninos no estaban muy separados, a solo 5 o 6 metros. Con la fuerza que Dugan tenía tras transformarse, podía saltar fácilmente de un lado a otro. Tras llegar a la azotea, cogió a una chica de cada mano, hizo 3 viajes de ida y vuelta y llevó a las 5 chicas que confiaban en él hasta la residencia de estudiantes masculina. Cuando regresó para el tercer viaje acompañado únicamente de Wang Jixuan, todos preguntaron confundidos. ¿Por qué solo trajiste a una persona esta vez? Ya no quedan más. ¿Ya no hay más? Todos quedaron atónitos. Mali preguntó con recelo.
Dugan, recuerdo que conocimos a bastantes chicas cuando estábamos mudando cosas, probablemente unas 20 personas, ¿verdad? ¿Cómo es que solo hay 5? Dugan extendió las manos y dijo con indiferencia. No hay nada que pueda hacer. Les dije que salieran y escaparan conmigo, pero no quisieron. Así que estoy indefenso. ¿Ah? La respuesta de Dugan dejó a todos atónitos. No esperaban que Dugan fuera tan despiadado, y que lo dijera con tanta convicción. Dugan, no puedes comportarte así. Todos somos compañeros de clase, esto no está bien, así es, Dugan, son vidas. ¿Tienes la capacidad de salvarlas? Dugan negó con la cabeza y se negó. Les di una oportunidad, pero no quisieron salir, así que no puedo hacer nada. Las otras 5 chicas estaban demasiado asustadas para hablar. Ellas también estaban atemorizadas por la frialdad de Dugan. Continuó. Si todos hubieran salido, incluso si me hubiera transformado en un gigante para ganar tiempo, todo habría estado bien. Desafortunadamente, no me creyeron y no estaban dispuestos a salir de sus habitaciones. Entonces, ¿para qué iba a gastar ese ki? Eran poco más de las 2 de la mañana, ni siquiera las 3. Le quedaban solo 9 minutos para transformarse, y aún faltaban más de 20 horas para el reinicio. No sabía qué le depararía el futuro, pero no quería ponerse en peligro. Tras un breve silencio, todos volvieron a intentar persuadirle. Dugan, por favor, ve a salvarlos. Son nuestros compañeros de clase. No salieron, tal vez solo tenían miedo, así es, son chicas. Tú eres un chico, intenta ser comprensivo. Dugan negó con la cabeza. Mi transformación consume mucha energía. Si no puedo transformarme más tarde, probablemente no podré protegerte si nos encontramos con insectos. ¿Estás seguro de que quieres que haga eso? Además, ¿qué tiene de malo ser chica? A ver si los bichos son comprensivos con ellos. Les di una oportunidad, pero no quisieron salir, así que estoy indefensa. Wang Jixuan miró a Dugan con asombro y dijo con incredulidad. Dugan, ¿por qué estás así ahora? Tú, realmente no podía creerlo. Si alguien presente conocía mejor a Dugan, además de Mali, era ella. Esa fue también la razón por la que fue la primera en salir corriendo cuando escuchó la voz de Dugan. ¿Qué me pasa? Al oír hablar a Wang Jixuan, la expresión de Dugan cambió ligeramente y replicó. ¿He matado a alguien? ¿O les he hecho daño? Ven, dime qué pasa. Wang Jixuan se quedó sin palabras por un momento. En ese momento, Ma Ibin dio un paso al frente y dijo. Dugan, no esperaba que fueras este tipo de persona. Son nuestros compañeros de clase. Si bien no les hiciste daño, claramente tienes la capacidad de salvarlos, así que ¿por qué no fuiste? Al ver que muchas personas estaban de acuerdo y secundaban sus palabras, se llenó de energía de inmediato y continuó. Dugan, ¿nunca has oído el dicho? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Eres la persona más capaz aquí, tú. En ese preciso instante, algunos estudiantes ya habían bajado para invitar a Anya a subir. En cuanto llegó, dijo inmediatamente. Dugan, no te enfades. Por favor, ve a salvarlos. Ma Ibin se alegró muchísimo al ver llegar a Anya y rápidamente dijo. Así es, Dugan, si vas a salvarlos ahora, todavía no es demasiado tarde. Capítulo 14. El superpoder del cono de hielo. Cuando Dugan regresó al dormitorio de las chicas, ya estaba hecho un desastre. Las puertas de madera no podían detener a estos escarabajos negros, y esconderse bajo las mantas era un acto propio de un avestruz. Básicamente, fuera de cada puerta de la residencia estudiantil, se podía ver la mitad del cuerpo de un escarabajo negro, y desde el interior se oían horribles ruidos de masticación. Dugan negó con la cabeza, sintiéndose algo emocionado. No había ignorado por completo lo que decían sus compañeros de clase. Pero ya no eran tiempos de paz. Para sobrevivir, había que dejar de lado las ilusiones y mantener una racionalidad absoluta. Originalmente tenían una oportunidad de vivir. Si hubieran salido en ese momento, aunque él valorara su propia vida, les habría dado algo de tiempo. Pero eligieron quedarse en el dormitorio, y él no era un salvador. Incluso si se hubiera transformado en un gigante y hubiera detenido a los escarabajos negros, cuando llegara el momento, no solo morirían ellos, sino que él también perecería. Así pues, había comprendido desde el principio que todas sus acciones debían basarse en garantizar su propia vida. Salvar a otros también tenía sus límites. Esperó un minuto en el pasillo, incluso pensando que si salían, les daría más tiempo. Pero, por desgracia, les dio la oportunidad y no la aprovecharon. Si hubiera prolongado la situación un poco más, él también habría estado acabado. La distribución de los dormitorios masculinos y femeninos era similar, y la habitación 605 estaba en la misma posición.
Dugan encontró rápidamente el dormitorio de Muchuxue. Al echar un vistazo, vio que fuera de su puerta también había medio cuerpo de un escarabajo negro. ¡Ay, qué lástima! Dugan suspiró, sin ganas de entrar a mirar, y se dio la vuelta para marcharse. En ese momento, Dugan, una voz muy débil provino del interior. Era Muchuxue. Aunque no había interactuado mucho con ella, reconoció su voz con claridad. ¿Ella no estaba muerta? Dugan se detuvo, se transformó rápidamente en un gigante y luego dio un paso al frente, agarrando el caparazón de la cola del escarabajo negro que estaba a sus pies y tirando de él hacia afuera. La lucha prevista no se produjo. El escarabajo negro fue extraído directamente como si fuera un objeto pesado e inanimado. ¿Qué estaba pasando? Tras extraer por completo el cadáver del escarabajo negro, se dio cuenta de que, efectivamente, estaba muerto. Tenía un agujero de 3 centímetros de ancho en la cabeza. Al mirar de nuevo hacia adentro, Muchuxue estaba sentada en la cama, con la cabeza ligeramente ladeada, mirándolo. Dugan soltó el escarabajo negro que tenía en la mano, volvió a su tamaño normal y entró. ¿Estás bien? En ese momento, Muchuxue parecía estar muy debilitada. Su rostro estaba pálido y su cuerpo frágil, desplomado en la cama. Tras escuchar su pregunta, miró en cierta dirección. Dugan siguió su mirada y enseguida descubrió un fragmento de hielo en la pared contigua, incrustado directamente en ella. La parte expuesta al exterior medía más de 10 centímetros de largo. ¿Fragmento de hielo? ¿Una habilidad? Casi al instante, pensó en ese término. Dio un paso al frente, sacó el fragmento de hielo y solo entonces descubrió que dentro del agujero en la pared había un ki primordial rojo brillante. Cristales. Él comprendió. Muchuxue realmente había despertado una habilidad y, por una afortunada coincidencia, había disparado el ki primordial. Cristales procedentes del cerebro del escarabajo negro, que le provocaron la muerte inmediata. Dugan sacó el ki de origen rojo cristales y guárdalo. Capítulo 15. La situación empeora. Círculo Polar Ártico, centro de mando del campamento militar de Uaguo. Buenas noticias. Buenas noticias. Li Mingzi, cargando una vez más una pila de documentos, corrió emocionado hacia Yao Zhenguo. Ya tienes esta edad, ¿por qué sigues siendo tan inestable? Yao Zhenguo primero se rió entre dientes y luego preguntó. ¿Qué hay de nuevo esta vez? Comandante, mire esto rápidamente. No se apresuró a hablar, sino que sacó un juego de fotos y se las entregó. Yao Zhenguo los tomó y comenzó a mirar. La primera fotografía mostraba a un hombre con uniforme militar que, de repente, escupía fuego por la boca mientras era atacado por insectos. La segunda foto mostraba una ciudad, donde una mujer de repente desarrolló alas en la espalda y alzó el vuelo. Después de haber mirado todas las fotos, frunció el ceño y dijo, ¿qué son estas? Li Mingzi, con una expresión de alegría, dijo emocionado. Viejo Yao, todos estos son nuestros humanos. Tienen habilidades despertadas. ¿Talento? Yao Zhenguo quedó atónito. Exacto, el tipo de habilidades con las que a menudo se fantasea en las novelas. Sin esperar a que Yao Zhenguo hiciera más preguntas, Li Mingzi siguió hablando sin parar. El Departamento de Ciencia e Investigación ha descubierto que, en el entorno actual, ciertas características presentes en muchos cuerpos humanos, al combinarse con la materia oscura, despiertan habilidades. Sin embargo, aún se está investigando qué sustancia específica es y el método de despertarla. Sin embargo, la hipótesis preliminar es que uno solo puede despertar estando en la materia oscura, porque aquí, en el Círculo Polar Ártico, nadie tiene aún habilidades despertadas. Además, los aviones que regresan de diversas regiones militares han traído consigo un lote de datos importantes del frente, incluyendo un tipo de cristal rojo extraído del cerebro de esos insectos. El Departamento de Ciencia e Investigación está intensificando sus investigaciones. Bip bip bip. En ese preciso instante, sonó una alarma. Yao Zhenguo lo interrumpió de inmediato, giró rápidamente la cabeza y preguntó, ¿qué está pasando? Poco después, un oficial de comunicaciones respondió, Comandante, nuevas bestias exóticas han aparecido simultáneamente en más de una docena de pasajes espaciales ubicados en regiones militares de todo el país. ¿Es esa la mantis voladora? No, es un insecto grande, de 5 metros de altura, región militar de Nanyuan. En total había 16 pasajes espaciales. Bajo una potente fuerza de fuego, todos ellos fueron controlados, y los insectos que salían de cada pasaje fueron prácticamente aniquilados. Sin embargo, hoy la situación ha cambiado. Apareció un insecto de 5 a 6 metros de ancho y alto, y 20 metros de largo. Todo su cuerpo estaba cubierto por un caparazón dorado, como si llevara una armadura dorada. En cuanto apareció este insecto, rompió la línea de defensa establecida en la región militar.
Olvídese de las balas. Incluso los proyectiles de artillería que lo impactaran solo lograrían hacerlo temblar, sin causarle daños significativos. La densidad de este insecto es demasiado alta. ¿Entonces no hay manera de superar su defensa? Wang Dezen, comandante de la región militar de Nanyuan, observó con extrema ansiedad la línea de defensa destruida a lo lejos. A lo lejos, este escarabajo dorado simplemente se movía, aplastando y destruyendo los tanques que lo bombardeaban. Innumerables tipos nuevos de proyectiles lo alcanzaron, pero fueron inútiles. No pudieron atravesar su caparazón dorado en absoluto. La munición convencional es muy difícil de conseguir. La densidad de esta bestia exótica es terriblemente alta, a menos que usemos misiles, o incluso ojivas nucleares. ¿Misiles? ¿Ojivas nucleares? Usar ojivas nucleares en la propia base militar sería una locura. No podemos usar ojivas nucleares. Informen a todas las unidades que utilicen munición de uranio empobrecido. ¿Proyectiles de uranio empobrecido? Comandante, esta arma emite radiación. Sé que emite radiación. ¿Acaso no viste que la munición convencional es inútil? La radiación de este aparato es limitada, al menos su área de dispersión no es grande, la capacidad de radiación de este aparato no era tan potente como la de las armas nucleares, aproximadamente equivalente a un 5%. Sin embargo, incluso eso bastó para causar contaminación en el cuerpo humano. Una vez contaminado por uranio empobrecido, podría provocar poliuria, glomerulonefritis e insuficiencia renal. Esto era solo una parte. Esta radiación también podía provocar que las células del cuerpo se volvieran cancerosas, aumentando considerablemente la probabilidad de desarrollar cáncer. En un pasaje espacial a lo lejos, los escarabajos dorados lideraron la carga, mientras que los escarabajos negros los siguieron, desbaratando por completo toda la posición defensiva y destruyendo innumerables tanques y artillería. Incluso muchos soldados, armados con granadas y explosivos, simplemente cargaron hacia adelante de esa manera. Wang Dezen no pudo soportarlo más. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras decía con firmeza: actúen ahora. Los soldados no pueden morir en vano. La región militar de Nanyuan, aunque normalmente contaba con una guarnición de casi 50.000 personas, tenía al menos 10.000 soldados de logística. Entre los 40.000 restantes, la mayoría pertenecían a las fuerzas convencionales. El número de tropas realmente capaces de operar misiles y armas pesadas no era elevado. Aunque previamente habían sugerido el uso de misiles, solo podían utilizar misiles ligeros con sistemas de guiado incorporados. Sin embargo, la mayoría de los misiles dependían de la guía satelital. Su propósito original era atacar un país a 14.000 kilómetros de distancia, pero los satélites ahora estaban completamente fuera de contacto con la Tierra, lo que inutilizaba por completo incluso las armas más poderosas. Finalmente, cuando el primer proyectil de uranio empobrecido impactó con éxito en un Golden Beetle y penetró su cuerpo, haciéndolo estallar en pedazos, todos los soldados vitorearon. Sin embargo, antes de que pudieran emocionarse demasiado, nuevos pasajes espaciales seguían generando nuevos escarabajos dorados. Al mismo tiempo, apareció la mantis voladora. Tan pronto como emergió, esta criatura aprovechó su velocidad de corto alcance para derribar directamente a más de una docena de aviones de combate. Finalmente, Wang Dezen emitió una orden que siempre se había mostrado reacio a dar. Refuercen la línea de defensa, mantengan el campamento principal. Toda la región militar contaba con más de una docena de portales espaciales. Inicialmente, había planeado controlar estos portales y luego dirigirse a la ciudad para rescatar a los civiles. Pero ahora, esos 12 pasajes espaciales también estaban a punto de volverse indefendibles. El rescate de civiles solo podía esperar. Lo que había que hacer ahora era defender la región militar, garantizar la eficacia en combate y esperar el rescate o las órdenes del cuartel general central. Al instante, toda la fuerza se puso en marcha. Según el ensayo inicial, abandonaron la mayoría de los pasajes espaciales y se agruparon cerca de 3 de ellos, formando la línea de defensa final. Todos los lugares del mundo que estaban en la oscuridad ahora tenían innumerables pasajes espaciales. Desde estos pasajes, desde la aparición inicial de solo escarabajos negros, hasta el final, escarabajos dorados, mantis voladoras, gusanos saltarines, etc. Cada vez emergían más insectos de los pasajes.
Las regiones militares que originalmente habían controlado la situación cayeron completamente en el caos en ese momento. La mayoría de las regiones militares tomaron la misma decisión que Wang Decen, optando por reducir sus líneas de defensa. Y algunas regiones militares ni siquiera tuvieron tiempo de tomar tal decisión antes de ser arrolladas por un gran número de insectos, cuyas formaciones se dispersaron y cayeron en un encarnizado combate. En ese momento, la situación era incluso peor de lo imaginado, y continuó deteriorándose. En las regiones militares, al menos, había armamento pesado que podía ofrecer cierta resistencia. Los lugares donde aparecían los pasajes espaciales eran muy justos y aleatorios. No aparecían únicamente en las regiones militares. En las zonas urbanas y de las ciudades, murieron innumerables residentes, convirtiéndose en alimento para los insectos. Los casos más trágicos fueron los de quienes quedaron atrapados en la carretera. Ni siquiera tenían dónde esconderse y se convirtieron en un festín para la plaga de insectos. Capítulo 16. Determinación del liderazgo. Después de que Dugan llevara a Mu Chuxue de vuelta al dormitorio masculino, la entregó a Wang Jixuan. Al mismo tiempo, encontró 2 dormitorios vacíos en el 6º piso y alojó allí a las 6 chicas y a Anya. Dugan, ¿con qué derecho nos echan? Exacto. Esta es nuestra residencia estudiantil. Ma y Bin y los demás gritaban a viva voz en el pasillo, atrayendo rápidamente a todos los estudiantes para que salieran a mirar. En ese momento, al ver que todos los demás habían salido, Ma y Bin y los demás se animaron aún más, gritando más fuerte, sin importarles en absoluto si eso atraería insectos. Dugan dijo con calma. Ya les dije que todos debían ir al primer piso para bloquear la puerta. Solo ustedes 6 no bajaron. Todos lo recordamos. Ma y Bin se sintió un poco culpable al oír eso, pero aún así se obligó a decir. Pero no pueden simplemente echarnos. Hay bichos afuera. Esto es un asesinato. ¿Echar? En cuanto terminó de hablar, todos empezaron a comentar, mirando de vez en cuando a Dugan con expresiones extrañas, como diciendo, ¿cómo puede ser tan despiadado? Dugan no se molestó en recurrir a sus sofismas, se cruzó de brazos y dijo fríamente. Les doy 2 opciones. Vivir en la planta baja o echarlos a patadas. Dugan, no puedes hacer esto. Esto es ilegal, esto es un delito. Ma y Bin entró en pánico, pero aún así habló con un tono severo y justo. Dugan se burló y dijo con indiferencia. Contaré hasta 3. Cuando llegue a 3, tomaré la decisión por ti. 1. Ma y Bin y los demás entraron en pánico. Al ver que Dugan permanecía impasible, inmediatamente pidieron ayuda. Por favor, digan algo. Cometimos un error. No deberíamos habernos quedado aquí arriba, pero pensamos que había suficiente gente abajo y que solo causaríamos más problemas si bajábamos, pero no merecemos morir. Seguía tergiversando el concepto, tratando la instrucción de Dugan de que vivieran en el 5º piso como una sentencia de muerte. Efectivamente, algunos estudiantes se dejaron convencer y les aconsejaron. Dugan, ¿por qué no lo dejas pasar? No lo hicieron a propósito. Antes de que pudiera terminar, la voz fría de Dugan volvió a oírse. Quien quiera acompañarlos abajo, que siga hablando. Inmediatamente, todos los demás se callaron, sin atreverse a emitir ni un solo sonido más. 2. Al ver que nadie más se atrevía a hablar, Ma y Bin volvió a depositar su esperanza en Dugan, suplicándole. Dugan, somos compañeros de clase. No hay necesidad de ser tan cruel. Mientras hablaba, dirigió su mirada a Anya y a las demás chicas, y dijo. Profesora Ann, Dugan quiere hacerles un hueco, así que nos está enviando a la muerte. ¿No les parece eso inapropiado? Efectivamente, las 6 chicas, que habían estado observando en silencio, no pudieron permanecer impasibles y todas hablaron. Sí, Dugan, ¿no es esto ir demasiado lejos? Así es, no hace falta que los echen solo para que nosotros tengamos donde vivir. El 6º piso es enorme, que se acomoden con los demás. ¿Acaso tu habitación no está ocupada solo por ti y Mali? Definitivamente hay espacio. 3. En cuanto Dugan terminó de hablar y dio un paso, Ma y Bin y los demás se asustaron tanto que corrieron inmediatamente hacia las escaleras, bajando como si sus pies tuvieran motores. Si estuviéramos en tiempos de paz, si Dugan se atreviera a decir eso, podrían ahogarlo con su saliva colectiva. Pero ahora, Dugan era el más fuerte de todos, y lo más importante, era un tipo despiadado. No iba a salvar a tantas chicas, ignorando por completo el chantaje moral de los demás, creía que si no se movía, Dugan se atrevería a echarlo a la calle para que sirviera de alimento a los insectos. Solo después de que los 6 hubieron bajado corriendo las escaleras, Dugan se dio la vuelta y miró fríamente a todos los presentes.
Espero que comprendan claramente que ya es el fin del mundo. No vuelvan a usar los viejos estándares. ¿Crees que tienes más posibilidades de sobrevivir conmigo, o tengo yo más posibilidades de sobrevivir solo? Si quieres estar conmigo, debes obedecerme. Espero que cambies de actitud. Si esto vuelve a suceder, entonces separad nuestros caminos. Tras hablar, Dugan tomó a Mali de la mano y regresó directamente a su dormitorio. Tras su marcha, la gente que estaba en el pasillo se quedó sin palabras por un momento, sin saber qué decir. Finalmente, se reunieron en grupos de 3 a 5 personas y entraron en los dormitorios más alejados de Dugan. Con una gran comprensión tácita, Anya y las otras 5 chicas entraron en la misma residencia estudiantil. Aunque inicialmente tenía algunas ideas extrañas sobre Dugan, estos 2 incidentes recientes la dejaron realmente sorprendida. No podía creer que Dugan fuera tan despiadado y completamente desconocido. Tras entrar en la residencia, todos se miraron en silencio. Solo Mu Chuxue permanecía tumbada en la cama, preguntando confundida: ¿qué acaba de pasar? Aunque había estado consciente todo el tiempo, su cuerpo se había debilitado mucho y le faltaba energía después de usar el cono de hielo una sola vez. Wang Jixuan dudó un momento y luego relató todo con detalle. Al mismo tiempo, también contó la historia de cómo Dugan salvó a las chicas tiempo atrás. Tras escuchar, Mu Chuxue se burló. Sí, es ese tipo de persona. Por suerte, no acepté nada con él entonces. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde el apocalipsis? Ni siquiera ha transcurrido un día y ya está tan ansioso por acumular poder. Wang Jixuan suspiró y negó con la cabeza. No digas esas cosas. Realmente necesitamos depender de él para sobrevivir. Los demás también parecían estar de acuerdo. Aunque no estaban satisfechos con la actitud de Dugan hacia todos, tenían que admitir que tenía razón. El problema era que todavía no todos podían aceptar la transición de una sociedad donde todos eran iguales y tenían libertad de expresión a un régimen dictatorial de un solo hombre. Todos llevaban una pesada carga en el corazón de la que no podían desprenderse. Al oírles decir esto, Mu Chuxue se indignó. ¿Quién se cree que es? ¿Acaso quiere restaurar la monarquía y convertirse en emperador? No te preocupes, yo también tengo una habilidad especial. En cuanto me recupere, te sacaré de aquí. En cuanto terminó de hablar, todos los demás la miraron con incredulidad. Mu Chuxue dijo con orgullo: ¿crees que él me salvó? Desperté una habilidad de tipo hielo e incluso maté a un insecto. Ignoró inconscientemente el hecho de que solo tenía la fuerza suficiente para un ataque y que, sin la ayuda de Dugan, otros insectos la habrían devorado hasta la muerte. Efectivamente, todos los demás parecieron sorprendidos después de escucharla. Debes guardar el secreto hasta que me recupere. El grupo de chicas comenzó inmediatamente a conspirar en secreto. En comparación con las 7 chicas que planeaban una separación, las demás residencias estaban mucho más sombrías. ¿Qué opinan ustedes sobre las palabras de Dugan? Nadie sabía quién había formulado esa pregunta, y pasó mucho tiempo sin obtener respuesta. Nadie sabía qué decir. ¿Debían reconocer la posición de liderazgo de Dugan? Su arraigada creencia en la igualdad para todos les impedía admitirlo. Tras un largo rato, una persona miró a la multitud silenciosa, suspiró y se dio la vuelta para marcharse. Si no aceptaban su liderazgo, ¿existían otras opciones? Tras su partida, todos los demás se fueron uno tras otro. Ya no había nada más que discutir. Todos lo habían aceptado. Capítulo 17. Un final desolador. Después de que Dugan arrastrara a Mali de vuelta al dormitorio, el ambiente se tornó un poco tenso. Principalmente, Mali estaba algo inquieto. El temperamento de Dugan había cambiado drásticamente y no sabía cómo enfrentarlo. Mali, ¿qué te pasa, chico? Siento que eres demasiado. Todavía no se atrevía a decirlo, temiendo que Dugan lo echara. Si hubiera sido antes, no tendría esta preocupación, pero ahora, realmente no podía entender a Dugan. Dugan se quedó sin palabras. Después de ocuparse de los demás, aún tenía que aconsejar a Mali, pero no había nada que hacer. Habían crecido juntos desde la infancia. Al ver que no hablaba, Dugan preguntó: ¿cuál es mi novela favorita? Mali respondió sin pensarlo: Terror infinito. ¿Qué es lo que más odio? Zenza es un corazón sangrante, exactamente. A menudo fantaseaba con lo que pasaría si entrara en la dimensión del dios principal. No esperaba no entrar en la dimensión del dios principal, sino encontrarme con el apocalipsis. Eso no es lo mismo. Mali negó con la cabeza y lo interrumpió, diciendo con expresión de dolor: de lo que hablas es una novela, pero ahora es la realidad. Esa gente tiene una vida. No puedes simplemente privarla de ella. Tras un largo discurso, Mali finalmente fue al grano. Eres demasiado despiadado.
Dugan se sentía un poco cansado. Por un momento, incluso pensó en arrojar a Mali por la ventana. Pero aún así se contuvo, y después de que Mali terminó de hablar, finalmente dijo: ¿Conoces las 3 obediencias y las 4 virtudes? ¿Sí? Aunque Mali no sabía por qué preguntaba eso, aún así dijo. Eran herramientas antiguas que se usaban para sujetar a las mujeres, estaban recogidas en la ley o eran una cuestión de carácter moral. Eran pautas de comportamiento y normas morales utilizadas por la antigua sociedad feudal para controlar a las mujeres, no leyes. Entonces permítame preguntarle de nuevo, ¿maté a alguien? No. ¿He infringido la ley? Eso tampoco. Dugan extendió las manos y dijo. Entonces, dígame, ¿qué me pasa? Mali se quedó sin palabras por un instante, sintiendo que algo no estaba del todo bien. Admiro y aprecio a las personas de gran integridad moral, pero yo no soy una de ellas. Pero esas chicas, como dije, solo se vive una vez. ¿Por qué debería ser responsable de sus decisiones? Les di una oportunidad, no confiaron en mí, así que no hay nada más que decir. Fue su propia elección, pero, ayer estaba echando agua hirviendo y mi vaca insistió en acercar la boca a la tetera para beber. La esquivé por todos lados, pero seguía queriendo beber. La ahuyenté, pero volvió. Al final, le dije que se estaba buscando problemas y que no podía evitarlo. Entonces, la vaca se escaldó la boca una vez y enseguida se alejó. Dugan continuó explicando. Déjame decirlo de esta manera. Mi tiempo de transformación es limitado. Si me hubiera quedado entonces, no solo podría haber fallado en salvar a las otras 5 chicas, sino que también habría sacrificado mi propia vida. ¿Quieren que sacrifique mi propia vida para salvar vidas ajenas? La expresión de Mali volvió a ser contradictoria. El apocalipsis ya ha ocurrido. No hay vuelta atrás. Debes adaptarte rápidamente, mi capacidad solo me alcanza para salvarnos a nosotros. ¿Salvar al mundo? No tengo esa capacidad, ni la intención. Solo espero llevarte conmigo, regresar a la ciudad de Luan y reunirnos con nuestros padres. Tras insistir un poco, Mali finalmente dejó de lado su compasión y sus principios. Capítulo 18 es el amanecer. Con el paso del tiempo, Dugan notó que los insectos, que se habían vuelto a congregar en la base del edificio de la residencia estudiantil, fueron desapareciendo gradualmente. Todas se refugiaron en el dormitorio femenino cercano. Finalmente, cuando apareció el primer rayo de sol, cesaron los golpes en las puertas y los insectos desaparecieron. ¿Por qué ya no llaman a las puertas? No sé, ¿qué está pasando? ¿Se subirán a la pared? Imposible. Dugan subió a la azotea a observarlos hace media hora. Si los insectos estuvieran trepando por la pared, seguro que se habría dado cuenta. Mira, el pasillo espacial del patio de recreo ha desaparecido. De repente, alguien se percató de la situación en el patio de recreo y exclamó. Todos corrieron hacia las ventanas de sus respectivas habitaciones, y lo que vieron los llenó instantáneamente de alegría. Se ha ido. Ese pasillo ha desaparecido. ¿Ha terminado el apocalipsis? Oh, Dios mío, por fin se acabó. Ma y Bin estaba de pie junto a la ventana del dormitorio, con los ojos llorosos, derramando lágrimas de alegría, con el aspecto de alguien que había sobrevivido a un desastre. El apocalipsis finalmente llegaba a su fin. Una vez que todo volviera a la normalidad, sin duda revelaría todo lo que Dugan había hecho. Dugan, espérame. En ese preciso instante, Dugan entró repentinamente por la ventana desde el piso de arriba. ¿Esperar qué? Miró a Ma y Bin con una media sonrisa. Casualmente, su intención original era entrar en el dormitorio del 6º piso, pero oyó la voz de Ma y Bin abajo, así que entró de un salto. Dugan. Ma y Bin miró al joven alto y corpulento que tenía delante, algo incrédulo. No esperaba que fuera tan persistente, pero antes de que pudiera maldecir mentalmente unas cuantas veces más, explicó rápidamente. No es nada, solo quería decir que volveré al 6º piso tarde o temprano. Niño, presta atención. ¿Sabes que he despertado y me he convertido en un usuario de habilidades? Puedo oír sonidos a 1 kilómetro de distancia, e incluso puedo percibir parte de lo que estás pensando. Ma y Bin tragó saliva tras escuchar esto, algo incrédulo. Pero entonces pensó en la transformación de Dugan en un gigante de 3 metros de altura, y sintió que lo que decía era cierto. Si no eres honesto y te atreves a albergar malas intenciones, tengo 100 maneras de hacerte desaparecer. No me atrevería. Dugan le lanzó una última mirada a la suplicante Ma y Bin, dejó escapar un resoplido frío, y luego salió por la ventana y regresó al 6º piso. Desde que adquirió el sistema, descubrió que, incluso sin transformarse, su condición física era superior a la de la gente común.
Su evaluación inicial fue que su fuerza era al menos 3 veces mayor que la original, y otros aspectos como su audición también habían aumentado, pero no de forma tan exagerada como había afirmado para asustar a Ma y Bin. ¿Cómo está? ¿Cuál es la situación? Mali estaba de pie junto a la ventana, preguntándole a Dugan mientras este entraba. Vayan al pasillo y llamen a todos los demás para que salgan. Yo hablaré en el pasillo. Bueno. Después de que todos los que estaban en el 6º piso se reunieron en el pasillo, Dugan comenzó lentamente. Deberían haberlo visto todos. El pasillo espacial en el patio de recreo ha desaparecido. Sí, se ha ido. Justo cuando todos estaban a punto de hablar, él levantó la mano y la escena volvió a quedar en silencio de inmediato. Dugan asintió y continuó. Di una vuelta y revisé, y no encontré ningún otro pasillo espacial. Además, en el dormitorio femenino, descubrí que todos esos insectos están en un estado de sueño profundo, parece que le tienen bastante miedo a la luz del sol. No solo había ido al dormitorio femenino, sino también a los dormitorios de las aulas y a otros lugares. En los edificios de los alrededores, había más o menos insectos hibernando. Dugan sacó su teléfono y dijo, intenten llamar para ver si hay señal. Había estado intentando llamar toda la noche, pero no pudo comunicarse con su familia. Todas las comunicaciones de red estaban cortadas. Al oír esto, todos empezaron inmediatamente a usar sus teléfonos. En realidad, tenía un mal presentimiento. También había intentado llamar al teléfono de Mali, pero no tenía señal. Efectivamente, poco después, todo el mundo lo había probado. Sin señal. Yo tampoco. Dugan miró a su alrededor. Nadie tenía señal, y suspiró. Ahora no sabía cómo estaban sus padres en la ciudad de Luoan. Chicos, ¿creen que la estación base responsable de nuestra zona podría estar averiada? Mali había descubierto hacía tiempo que su teléfono no tenía señal, y ahora expresó su conjetura. ¿No hay satélites? Los presentes no entendían mucho y no sabían si un teléfono seguiría teniendo señal si la estación base se averiaba. Uno a uno, todos miraron a Dugan, como si esperaran su explicación. Dugan se quedó sin palabras. ¿Por qué me miras así? Aunque me gusta leer, realmente no sé nada de estas cosas. Tras debatir durante un rato, finalmente todos hicieron la pregunta más crucial. ¿Qué hacemos ahora? El pasillo había desaparecido y los insectos hibernaban. El apocalipsis podría haber terminado y todos los presentes querían encontrar un lugar seguro donde refugiarse. ¿Ir a casa? ¿Qué tal si vamos a la comisaría de policía? Eso es, vamos a quedarnos en la comisaría, allí estamos a salvo. Creo que deberíamos quedarnos en la residencia estudiantil. Dugan también estaba sumido en sus pensamientos en ese momento. Al principio, pensó que cuando llegara el apocalipsis, los insectos saldrían continuamente del pasillo. Pero no se esperaba que durante el día, el pasillo espacial desapareciera por completo. ¿Había desaparecido definitivamente? ¿O solo durante el día? Tuvo una vaga y ominosa premonición, sospechando que el pasillo espacial había desaparecido después de que apareciera el sol, y le preocupaba que pudiera reaparecer después de la puesta del sol. Después de todo, en el hemisferio occidental, incluyendo su propio espacio geográfico, todos habían aparecido después de la puesta del sol. En ese momento, la multitud, que llevaba un rato discutiendo sin llegar a ninguna conclusión, dirigió toda su mirada hacia Dugan. En realidad, comprendieron que solo Dugan tenía la última palabra. Incluso si quisieran irse, ¿quién se atrevería a hacerlo sin la aprobación de Dugan? Dugan también comprendió su significado. Tras pensarlo un momento, dijo, actualmente, hemos recopilado 3 datos útiles. Primero, los teléfonos no tienen señal ni internet. Segundo, el pasillo espacial ha desaparecido. Y tercero, los insectos están hibernando. En cuanto a la primera información, la falta de señal telefónica, ¿se trata solo de nuestra estación base, de toda la ciudad o incluso de todo el país? Esta pregunta solo se puede responder alejándonos un poco más. En cuanto a la segunda información, el pasillo espacial ha desaparecido. ¿Ha desaparecido de forma permanente o es temporal, desapareciendo solo cuando sale el sol? Esta pregunta solo podrá responderse cuando vuelva a anochecer. En cuanto a la tercera información, los insectos están hibernando. Al igual que en el pasillo espacial, estos insectos hibernan durante el día, así que despertarán por la noche. Esto también solo se puede saber de noche. Tras escuchar su análisis, todos asintieron, indicando que estaban de acuerdo. Dugan continuó. Basándome en las ideas de todos, haré un resumen. Tenemos 3 opciones. Primero, quedarnos en el dormitorio y esperar el rescate. Segundo, salir del dormitorio e ir a la comisaría. Tercero, volver a casa.
La mayoría de los presentes eran estudiantes de fuera de la ciudad, por lo que volver a casa implicaría sin duda cruzar varias ciudades. Creo que es mejor quedarse en la residencia estudiantil, ¿no? Mejor vamos a revisar la comisaría, ¿qué tal si nos vamos todos a casa? Quiero estar con mi mamá y mi papá. Todos expresaban sus opiniones, pero nadie lograba convencer a los demás. Capítulo 19. División del equipo. Todos se reunieron en el pasillo y discutieron durante más de media hora, pero no lograron llegar a un consenso. Mientras tanto, Ma y Bin y los otros 6 que se encontraban en el 5.º piso contuvieron la respiración, esperando la decisión de los de arriba. También habían hablado en voz baja de marcharse de allí e ir a la comisaría. El dormitorio definitivamente no era un lugar para quedarse. No podían quedarse con Dugan. Arriba, tras media hora de discusión, todos volvieron a callar, esperando la respuesta de Dugan. Dugan reflexionó un momento y luego dijo: todos aquí deben querer irse a casa, ¿verdad? Por supuesto. Quiero irme a casa. Sí, ¿quién querría quedarse aquí si pudiera irse a casa? Incluso aquellos que antes habían sugerido ir a la comisaría o quedarse en la residencia estudiantil, ahora estaban de acuerdo. Sin duda, lo mejor es reunirse con la familia. Dugan levantó una mano, haciendo callar a las demás voces, y continuó. Todos aquí queremos volver a casa, pero actualmente nos enfrentamos a 2 problemas. Primero, el viaje de regreso es muy peligroso. Como mínimo, definitivamente no podemos volver a casa hoy. Esta noche, tal vez tengamos que sobrevivir en un entorno peligroso, posiblemente enfrentándonos a insectos. Así que les doy a todos 2 opciones. Primero, quedarse aquí. Segundo, salir. Al ver que nadie hablaba, añadió: quedarse aquí significa esperar una noche más en este entorno relativamente seguro. Si el portal espacial no aparece, entonces significa que el apocalipsis ha terminado, que todos están a salvo y que solo queda esperar en silencio el rescate. En cuanto a salir, depende de cada uno. Quienes quieran ir a la comisaría pueden ir, quienes quieran ir a casa pueden ir a casa. Todos serán libres. Justo cuando presentó las opciones, nadie se atrevió a tomar una decisión primero. Dugan, ¿qué vas a elegir? Todavía querían conocer la decisión de Dugan antes de tomar la suya. Dugan dijo sin dudarlo la respuesta que ya tenía preparada. He decidido irme a casa. Independientemente de si estos bichos se mueven esta noche, definitivamente tengo que volver. Dado que era tan seguro durante el día, definitivamente ya no quería quedarse allí. Originalmente había pensado que tendría que quedarse en el dormitorio hasta que se acabara toda la comida, pero ahora parecía que se había mudado en vano. ¿Dónde está tu casa? Ciudad de Luoan. Al escuchar su respuesta, muchas personas mostraron de inmediato expresiones de decepción. Sin embargo, 2 hombres y 3 mujeres mostraron alegría. Sus ciudades de origen también estaban en la ciudad de Luoan, así que iban en la misma dirección que Dugan. Al ver que ya había amanecido un rato, Dugan no quiso perder más tiempo y dijo directamente: ahora, los que quieran regresar a la ciudad de Luoan conmigo, que den un paso al frente. Dado que estaban destinados a separarse, a él le daba igual si los demás se quedaban en la residencia o iban a la comisaría. En cuanto habló, los 2 hombres y las 3 mujeres vacilaron un instante y luego dieron un paso al frente. Ejem. En ese preciso instante, Mu Chuxue, que hasta entonces había mantenido un perfil bajo, tosió 2 veces. De repente, las 3 chicas que habían dado 2 pasos también se detuvieron. Una de las chicas miró a Mu Chuxue, luego a Dugan y le preguntó: Dugan, si vamos contigo, ¿puedes garantizar nuestra seguridad? Dugan sonrió y negó con la cabeza. No. Si el pasaje espacial vuelve a aparecer por la noche, para ser honesto, quizás ni siquiera pueda protegerme. La niña entonces giró la cabeza hacia Mu Chuxue y le hizo la misma pregunta. Hermana Chuxue, si vamos con usted, ¿puede garantizar nuestra seguridad? Por supuesto. Mu Chuxue dijo con expresión orgullosa. Las expresiones de las chicas no cambiaron mucho, pero los chicos parecían algo desconcertados. Mu Chuxue protegiendo a todos. ¿En qué estaban pensando? En ese momento, Wang Jixuan dio un paso al frente y dijo con una sonrisa. Todos, probablemente aún no lo sepan, pero Chuxue ha despertado una habilidad. ¿Qué? Una habilidad. Los estudiantes presentes tenían todos 16 o 17 años, y la mayoría había leído novelas en mayor o menor medida, por lo que el término habilidad no les resultaba desconocido. Mu Chuxue dijo con calma. Así es, anoche, en un momento crítico, desperté una habilidad y logré matar a un insecto. Todos quedaron nuevamente conmocionados, mirándola con incredulidad. Todos los presentes pudieron ver lo aterradores que eran los insectos. De 3 o 4 metros de largo, medio metro de alto, con incontables patas. Solo verlos infundía miedo.
Ella también había matado un insecto. ¿Estás diciendo la verdad? Mu Chuxue estaba algo molesta por su escepticismo, y haciendo pucheros dijo. Por supuesto que es verdad. Pregúntenle a Dugan, ¿acaso el insecto de mi habitación no estaba muerto cuando él llegó? Inmediatamente, todos volvieron a mirar a Dugan, con unas emociones inexplicables en sus ojos. Como ya había decidido marcharse, Dugan no se preocupó por esos asuntos y asintió. Así es, cuando fui a su habitación, efectivamente había un insecto muerto, asesinado por una lanza de hielo. ¿Oíste eso? Tal vez preocupada de que Dugan revelara su estado en ese momento, Mu Chuxue añadió con entusiasmo unas cuantas frases justo después de que él terminara de decir que el insecto había muerto a manos de ella. Aunque acabo de despertar mi habilidad y todavía no soy muy hábil, puedo asegurarles a todos que mientras esté vivo, haré todo lo posible por protegerlos a todos. Todos miraron a Mu Chuxue, luego a Dugan, con cierta vacilación. Mucha gente quería una promesa de Dugan. Porque, en comparación con la habilidad de Mu Chuxue, confiaban más en la capacidad de Dugan para agrandarse. Lamentablemente, Dugan no hizo ninguna promesa. En cambio, dijo con impaciencia. ¿Viene alguien conmigo o no? Mali y yo vamos a empacar nuestras cosas. Saldremos puntuales en 10 minutos. Tras hablar, no le importó lo que pensaran los demás y llevó directamente a Mali de vuelta a su dormitorio. Principalmente, solo necesitaba llevar algo de ropa y comida. Otras cosas, como libros y tareas escolares, se quedaron atrás. No sabía cómo sería la situación por la noche, y traerlos solo sería una carga. Al percibir la actitud de Dugan, muchas personas se sintieron desanimadas. Hermana Chuxue, ¿estás segura de que nos protegerás? En comparación con Dugan, la actitud de Mu Chuxue era más reconfortante. Mu Chuxue se burló de Dugan en su interior. Este tipo no sabía cómo tratar con respeto a la gente que lo merecía. Pronto se convertiría en un lobo solitario. Trató de poner cara de lo más amable y dijo con dulzura. Tengan la seguridad de que a cualquiera que me siga, lo protegeré con mi vida. Justo en ese momento, las 6 personas que habían estado escuchando a escondidas en el 5.º piso también subieron sigilosamente. Ma Ibin tomó la iniciativa y preguntó. Mu Chuxue, ¿podemos ir contigo? Mu Chuxue ya había oído que Dugan había aislado a esas 6 personas. Al ver que querían unirse a ella, aceptó de inmediato. Pueden hacerlo. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Desde el principio, ella siempre había considerado a Dugan un enemigo. No creía que, después de lo que le había hecho, él no le guardaría rencor. ¡Genial! De ahora en adelante, si la hermana Chuxue nos dice que vayamos al este, no nos atreveremos a ir al oeste. Al ver a Ma Ibin jurar lealtad tan rápidamente, todos los demás entraron en pánico y rápidamente hicieron lo mismo, diciendo. Yo también seguiré a Chuxue, yo también iré contigo. Ja 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 ja. Mu Chuxue sonrió radiante al ver a tantos seguidores. No me llamen hermana Chuxue, suena horrible. De ahora en adelante, llámenme hermana mayor. Soy su jefa. Inmediatamente, se escucharon una serie de llamadas de hermana mayor. Sin embargo, algunas personas permanecieron en silencio. 3 hombres y una mujer. 2 de los hombres eran los mismos que se habían presentado anteriormente, diciendo que su ciudad natal estaba en la ciudad de Luoan. Querían regresar a su ciudad natal con Dugan. El otro hombre era Chu Zixuan, quien apenas había hablado de principio a fin, pero cuyos ojos siempre habían sido muy serenos. Había visto el estado de Mu Chuxue cuando regresó anoche. Dugan la había traído de vuelta. Por lo tanto, comparado con Dugan, que podía transformarse en un gigante a voluntad, no confiaba en Mu Chuxue. La única persona que quedaba sin hablar era Anya. Inicialmente, se sintió algo conmovida y deseaba actuar con Mu Chuxue. Pero entonces, esta chica les pidió a todos que la llamaran hermana mayor. ¿Cómo pudo decir eso? Era una maestra graduada universitaria, de 23 o 24 años, que llamaba hermana mayor a una niña de 16 o 17 años. Olvídalo, prefería irse con Dugan. Al menos él le salvó la vida. Anya finalmente decidió irse con Dugan. Su ciudad natal estaba muy lejos, en el norte. Se quedó en Nanyuan porque allí cursó estudios universitarios y, tras realizar sus prácticas, logró quedarse en la escuela secundaria experimental de Nanyuan. La ciudad de Luoan, al menos en comparación con Nanyuan, también estaba un poco más al norte. Capítulo 20. Un nuevo equipo de 6 personas. 10 minutos después, cuando Dugan, cargando bolsas grandes y pequeñas, salió del dormitorio con Mali, 3 hombres y una mujer ya estaban de pie en la entrada. Dugan, queremos ir contigo. Miró a su alrededor y, aparte de Anya, no reconoció a los otros 3 chicos. No había venido ni un solo compañero de su clase.
Todos conocen a la profesora Anya, y todos me conocen a mí. Esta persona que está a mi lado es Mali, mi amiga de la infancia que creció conmigo. Los tres, por favor, preséntense. Chu Zixuan, clase 1, grado 1. Ji Ziwen, clase 3, grado 1. Cao Yongyi, clase 4, grado 1. Du Gan asintió y dijo con seriedad. Muy bien, ya que han decidido seguirme, primero les explicaré las reglas básicas. El objetivo de nuestro equipo de 6 personas es llegar a la ciudad de Luoan, y todo lo que hagamos se basará en esta premisa. Si nos encontramos con algún problema, espero que todos sigan las instrucciones. Si alguien es desleal, actúa con engaño o pone el equipo en peligro por motivos personales, en el mejor de los casos será expulsado. En el peor, HMPH, al final, soltó 2 risas frías. Creía que, con las palabras tan claramente expresadas, nadie se atrevería a hacer travesuras. En comparación con una democracia lenta y poco sincera, él prefería su propia dictadura, al menos para asegurarse el máximo beneficio. En ese momento, la puerta del dormitorio, que no estaba muy lejos, se abrió. Mu Chuxue salió lentamente acompañada de un grupo de estudiantes. Oh, ¿no es este Du Gan? ¿Te estás preparando para irte? Du Gan hizo un puchero. En ese momento, no estaba de humor para andarse con rodeos y le dijo directamente. ¿Pasa algo? Mu Chuxue sonrió y dijo. Nada importante, solo que, ya que te estás preparando para irte, espero que no muevas esas cosas del primer piso, porque planeamos quedarnos. En ese momento, Du Gan dio 2 pasos hacia adelante, deteniéndose justo frente a Mu Chuxue, a unos 30 centímetros de distancia. Bajó la cabeza y dijo fríamente. ¿Y si digo que no? Mu Chuxue se sintió un poco nerviosa e inconscientemente retrocedió 2 pasos, pero rápidamente se dio cuenta de que su comportamiento era demasiado vergonzoso. Al detenerse, un escalofrío repentino la recorrió desde lo más profundo de su ser. De repente, el aire de todo el pasillo comenzó a congelarse, provocando que todos sintieran un ligero escalofrío en aquel caluroso día de julio. Los demás se dispersaron instintivamente, temiendo que la pelea pudiera herirlos accidentalmente. En comparación con Mali, Anya y los demás, que estaban algo nerviosos, los del lado opuesto estaban muy emocionados. Ese escalofrío les hizo darse cuenta de que Mu Chuxue realmente tenía una habilidad. Además, a su juicio, la capacidad de transformación de Du Gan no era tan poderosa como la habilidad basada en atributos de Mu Chuxue. Jeje. Du Gan se rió y dijo con indiferencia. Lo tengo. De todos modos, no tenía previsto irse desde la primera planta. Ya estaba todo abarrotado, y simplemente trasladar las cosas llevaría mucho tiempo. No es que le tuviera miedo a Mu Chuxue. Simplemente no quería perder más tiempo con esa mujer. Vamos. Du Gan pasó de largo a Mu Chuxue y bajó las escaleras. Al ver esto, Mali y los demás lo siguieron rápidamente. Jeje. Adiós. Después de que se marcharon, Ma y Bin y los demás comenzaron a reírse. Debido a la oposición entre ambos, este grupo de personas, como Ma y Bin, a quienes les gustaba provocar problemas, eran muy populares entre Mu Chuxue. Por otro lado, Mu Chuxue sentía que, dado que estas 6 personas habían ofendido a Du Gan, al menos le serían absolutamente leales, por lo que también expresó su intención de confiar plenamente en ellas. Du Gan llegó a la esquina entre el 6º y el 5º piso, observó a la gente de arriba que los miraba con aire de suficiencia y una sonrisa, y le resultó bastante divertido. Era el fin del mundo para la humanidad, y aún así estos tipos seguían creando divisiones, jugando al poder y formando facciones. Estaban completamente locos. Sacudió la cabeza, y no fue hasta que llegó al 3er piso que dejó de oír las conversaciones del piso de arriba. En ese momento, los miembros del equipo de Du Gan mostraron un comportamiento muy interesante. Mali, Chu Zixuan y Anya permanecieron impasibles, siguiéndolo en silencio. Los otros 2, Ji Ziwen y Cao Yongyi, estaban algo indignados, como si hubieran sufrido una gran injusticia. Du Gan, ¿vamos a dejar que esto pase?, preguntó Ji Ziwen al llegar. Cao Yongyi también parecía disgustado, y lo seguía a su lado. Du Gan miró a los 2 y sonrió. ¿Qué les parece esto? Ustedes 2 suben al primer piso y queman todos esos libros que están junto a la entrada. ¿Ah? Ambos se sobresaltaron. ¿No sería terrible? Al fin y al cabo, somos compañeros de clase, y provocar una muerte por una pequeña discusión. Entonces, ¿por qué no te das prisa y te vas? Du Gan se encogió de hombros, caminó hasta la ventana del 3er piso y se dio la vuelta diciendo. Yo saltaré primero. Síganme y salten dentro de un rato. Yo los atraparé. Tras atrapar a las 5 personas una por una, Du Gan no se apresuró a marcharse.
En cambio, cogió un cuchillo afilado que había comprado en el supermercado y se dirigió al dormitorio de las chicas. Espérame. Tras decir eso, ignoró el miedo de los demás y entró directamente. A sus ojos, los insectos eran puntos de ki. Dado que todos estos insectos estaban inactivos, no sería nada cortés. En la residencia femenina, el pasillo de cada piso estaba infestado de insectos, todos inmóviles en ese momento. Dugan se acercó al insecto más cercano, lo pateó 2 veces, pero no obtuvo ninguna reacción. Solo entonces sintió alivio. Tras transformarse en un gigante, pisó la cabeza del insecto con un pie y, siguiendo la posición desde donde previamente había extraído el cristal de ki, cortó directamente hacia abajo con su cuchillo. En el instante en que el cuchillo se clavó, el insecto bajo su pie despertó, agitando su cuerpo con furia. Pero Dugan estaba preparado. No solo lo pisó, sino que también lo presionó con todo su peso. Aunque su peso tras la transformación no se había medido, según la ley del cuadrado cubo, aún pesaba entre 500 y 600 kilogramos. Chisporroteo, chisporroteo. Tras una serie de chillidos lastimeros y graves, el insecto quedó completamente muerto, y Dugan sostenía un cristal de ki en su mano. Afuera, tras los escalofriantes chillidos del insecto, las 5 personas que se encontraban afuera se acercaron inconscientemente al edificio del dormitorio de los chicos. Aunque no podían entrar, aquello les brindaba una leve sensación de seguridad. Y arriba, Muchuxue y las demás ya habían corrido hacia la ventana cercana al dormitorio de las chicas, escuchando en silencio los sonidos que venían del otro lado. ¿Estás seguro de que Dugan entró en el dormitorio de las chicas? Confirmado. Muchuxue seguía sin estar convencida. ¿Hay alguna posibilidad de que haya entrado por el otro lado? Chisporroteo, chisporroteo. En ese momento, se escuchó otra serie de gritos trágicos de insectos. Dugan fue realmente a eliminar los insectos del dormitorio de las chicas. A Muchuxue le parecía increíble. ¿Cómo podía esa persona ser tan amable de repente? Nadie de los presentes se atrevió a decir nada más. Aunque Dugan se había marchado, sus feroces acciones seguían impresionando a todos. Nadie se atrevió a hacer comentarios negativos. Ma Ibin entonces pateó a su seguidor, quien inmediatamente dijo: «Hermana mayor, ¿por qué no vas tú también a competir con él para ver quién mata más insectos?» En cuanto pronunció esas palabras, un escalofrío se extendió por el cuerpo. La escena se tornó solemne y todos guardaron silencio. Muchuxue miró a Ma Ibin con indiferencia y luego dijo: «Mi habilidad no puede desperdiciarse así. Debe usarse en momentos críticos. Si Dugan quiere matar insectos, que los mate». Así, nadie se atrevió a decir nada más. No fue hasta que se oyeron más de una docena de chillidos continuos de insectos desde el dormitorio de enfrente que se vio a Dugan salir cubierto de sangre verde. Justo cuando todos intentaban ver qué haría a continuación, Dugan giró la cabeza repentinamente y miró hacia arriba. Frío. Indiferente. Todos se sobresaltaron ante esa mirada y se apartaron involuntariamente de la ventana. Todos miraron inconscientemente a Muchuxue, solo para darse cuenta de que ella, como todos los demás, también se había retirado unos pasos y ya no estaba en la ventana. Por un instante, el corazón de todos se llenó de una mezcla de decepción, desilusión o arrepentimiento. Simplemente mucho arrepentimiento. En ese momento, todos pudieron ver finalmente con claridad la diferencia de fuerza entre Dugan y Muchuxue. Uno solo se atrevió a quedarse dentro del edificio, mientras que el otro se atrevió a ir directamente a otro edificio infestado de insectos y eliminarlos activamente. La diferencia fue inmediatamente evidente.